Les voy a resumir lo que he aprendido en los últimos 12 meses de construir agentes de inteligencia artificial. Ha sido un camino largo, no ha sido fácil. He probado muchas plataformas, métodos, errores que he cometido a lo largo del camino. En este video les voy a dar los secretos y las técnicas que yo he utilizado en mi agencia de automatización para que puedan iniciar a construir sus agentes, ya sea para sus empresas o para sus clientes. Y al final del video les voy a revelar la arquitectura que yo utilizo para hacer que estos agentes puedan triplicar sus ventas. Los agentes de IA están revolucionando la forma en la que operamos y construimos negocios. Mi nombre es Rodrigo Mora y soy emprendedor tecnológico desde hace 10 años y he estado los últimos 12 meses enfocado en construir agentes de inteligencia artificial y automatizaciones para negocios. No soy desarrollador, no soy ingeniero en inteligencia artificial, simplemente utilizo herramientas no-code y plataformas que me han permitido implementar estas soluciones de forma rápida y sin tantos conocimientos técnicos. En este tiempo, los agentes han mejorado bastante, ya que a partir de que OpenAI sacó sus asistentes con la capacidad de utilizar funciones, que no es más que la capacidad de poder conectarse a otras herramientas o software en la nube, se hizo toda una revolución en torno a esto. Surgieron frameworks como LangChain que ponen a otro nivel las capacidades que pueden hacer estos agentes. Más adelante hablaré un poco más de este framework. Estos agentes pueden ya tomar acciones, no solo generar texto, proporcionando un apalancamiento similar al que te darían nuevos empleados, pero a una fracción del costo. Estos se pueden personalizar, asignarles una base de conocimientos donde contenga la información de toda tu empresa para que tengan ese como contexto. Y se pueden conectar a herramientas como tu CRM, tu ERP, tu calendario, tu tienda en línea, entre otras herramientas. Este es el mejor momento para iniciar a integrar agentes de inteligencia artificial a tu empresa y poder apalancarte para poder crecer más rápido con una ventaja competitiva consolidada, ya que es como tener un equipo de empleados, pero entrenados para trabajar 24/7 y solamente a una fracción del costo. Ahora que entiendes un poco más sobre el verdadero poder de los agentes, cómo pueden actuar y cómo pueden ayudar a una empresa, vamos a profundizar un poco más en estos agentes para que puedas conocer realmente qué son. Creo que al día de hoy todos o casi todos conocemos ChatGPT. Fue la herramienta que democratizó la inteligencia artificial. Y lo que está detrás es un LLM, que son las siglas de Large Language Model. En español, un modelo grande de lenguaje, que es como el cerebro detrás de la inteligencia artificial. Este cerebro lo que hace es pensar cuál es la siguiente palabra más probable en base al entrenamiento que tuvo. Y con eso va creando frases que al final se traducen en las respuestas que nos da ChatGPT. Esto es una manera sencilla y rápida de explicarlo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de ChatGPT y un agente de inteligencia artificial? Vamos viendo un ejemplo sencillo nuevamente. Para contestar un correo, tú lo que harías con ChatGPT sería copias el texto, lo pegas en la interfaz de ChatGPT y le pides a ChatGPT que lo conteste como si fueras tú, dándole ciertos parámetros como el contexto, es decir, la información relevante que necesita para contestar ese correo, el tipo de comunicación que quieres que tenga, ya sea formal, casual, divertida. Luego, ChatGPT te da una respuesta, tú copias la respuesta, la pegas en el correo y luego lo mandas. Un agente de IA ya entrenado puede estar conectado a tu bandeja de entrada de correo electrónico y en cuanto llegue un nuevo correo, este lo analiza, lo categoriza y responde automáticamente, tomando en consideración toda la conversación previa a este correo y la información de tu empresa, así como el tono que tú ya elegiste a la hora en la que fue configurado. Entonces, este gran salto es pasar de tener el cerebro de un humano que razona, que sería en este caso el LLM, a tener brazos que permiten realizar acciones a la inteligencia artificial. Es decir, que puede hacer todo lo que haría una persona con una computadora o un celular de forma automática. Sí, muy interesante, pero ¿qué herramientas existen en el mercado para poder crear estos agentes de IA autónomos? Enseguida los veremos. Por ejemplo, tenemos Zapier Central. Zapier es una herramienta que es muy utilizada y es de las más populares para temas de automatización. Recientemente sacaron la parte de agentes, que como podemos ver, pues todavía está en beta.
justamente pues es para crear agentes, conectarlos a más de 7,000 aplicaciones, que pues bueno, Zapier es de las plataformas que más conexiones con otras aplicaciones tiene. Yo estuve utilizando al principio, cuando recién inicié con este tema de automatización y agentes de inteligencia artificial, Zapier. Es una plataforma muy sencilla, realmente no requiere casi nada de habilidades técnicas. Su canvas o su lienzo como para poder crear las automatizaciones es bastante simple. A mí la parte que no me gustó de Zapier es que es muy caro. Realmente conforme vas avanzando y tus automatizaciones se van volviendo más complejas y más amplias, el costo por cada operación es bastante caro. Entonces, pues sacaron justamente la parte de Zapier Central o agentes. Esta utiliza inteligencia artificial. Realmente yo solo la recomiendo si es que vas empezando y no tienes nada de conocimiento técnico. Tenemos también, por ejemplo, VoiceFlow. VoiceFlow es una herramienta bastante conocida, es muy popular entre las personas que construyen chatbots con inteligencia artificial. Últimamente han estado agregándole más funciones también para poder tener tus prompts, tu base de conocimientos. Tiene muchas funciones que ayudan a crear chatbots justamente tanto para asistentes de ventas como de soporte, que son bastante relevantes, pero no se centran completamente en los agentes, sino más bien en la parte de construir flujos conversacionales utilizando inteligencia artificial. Tiene, como mencionábamos, bases de conocimientos, puedes crear rutas, tomar también ciertas decisiones, también se puede conectar a otras aplicaciones. Si bien esa parte justo de la conexión a otras aplicaciones es lo que a mí no me encanta de VoiceFlow, porque para eso sí necesitas conocimiento técnico, porque tiene muy pocas conexiones de manera nativa. Entonces, si tú quieres hacer conexiones a otros softwares, tienes que hacerlo mediante API. Entonces, pues sí requieres conocimiento sobre cómo consumir APIs. Luego pasamos, por ejemplo, a Flowwise, justamente. Flowwise, esta es una de las que a mí más me han gustado. Sí está muy enfocada justamente al tema de construcción de agentes de inteligencia artificial. Flowwise, pues también su interfaz es sencilla y tiene conexión con algunas herramientas, si bien no son muchas. Requiere para construir los agentes no mucho conocimiento técnico. Sin embargo, ya si quieres agregarle más herramientas o conectarlo a más aplicaciones, igual tienes que consumir las APIs, pero tiene bastantes funcionalidades del framework de LangChain, justamente, que era el que mencionábamos en un inicio, que básicamente esta plataforma que es Flowwise, pues es una manera visual de utilizar o programar en LangChain, que básicamente LangChain es un framework que utiliza herramientas que justamente puedes conectarlo a bases vectoriales, bases de conocimientos. Ya en su momento veremos un poquito más a detalle qué son las bases de datos vectoriales, que son muy importantes al momento de construir agentes de inteligencia artificial. Pero bueno, los flujos de Flowwise, al principio hay que tomar un poquito de tiempo para entender bien cómo funcionan. No son tan sencillos de entender como algunas otras herramientas que vimos, como Zapier, pero te permite crear agentes de inteligencia artificial bastante poderosos. Si bien esta herramienta es más que nada una herramienta para crear prototipados de estos agentes, a mí en lo personal, pues yo lo he utilizado, he hecho bastantes pruebas con esta. Nos pasamos a la siguiente herramienta, que es Langflow. Langflow es una herramienta, es muy similar a Flowwise. Las dos básicamente construyen arriba de LangChain, que es el framework que hablábamos. Langflow, a mí la interfaz se me hace un poquito más sencilla y me gusta más. Y la diferencia principal entre Langflow y Flowwise es que Flowwise, por ejemplo, está construido en JavaScript y básicamente los agentes que construye son con JavaScript, y Langflow son con Python. También con Langflow a mí lo que me ha gustado es que tiene una parte en la cual
tú puedes justamente, si tienes un poquito más de conocimiento técnico, personalizar el código para que las herramientas sean exactamente lo que necesitas y los agentes también puedan realizar las acciones que necesitas al cual. Si no tienes nada de conocimiento de código, no pasa nada. Al final, pues son herramientas no code, es decir, que no requieren necesariamente código. Pero si tienes un poco de conocimiento, en cuestión de código, pueden personalizarse bastante bien. A mí la interfaz gráfica de Langflow me gusta más que la de Flowwise. Y ya para aplicaciones en producción, yo recomendaría más el uso de Langflow. Luego tenemos también Relevance AI. Esta también ha estado ganando mucha popularidad. Es una empresa de Australia, me parece, que hace que justamente la construcción de los agentes sea mucho más sencilla. De hecho, Relevance AI es mucho más sencillo de utilizar que Langflow, Flowwise y VoiceFlow. Nada más que la parte de la personalización pues no te da tantas ventajas o tanta oportunidad de personalizarlo. Sin embargo, si vas empezando, Relevance AI sería una buena opción, ya que su interfaz es muy amigable. Tiene bastantes herramientas también para conectarse, no tanto como Zapier, pero sí puedes crear agentes de inteligencia artificial poderosos que puedan justamente contestar correos, mandar mensajes por Slack, por WhatsApp. Básicamente toman también la perspectiva de fuerza de trabajo híbrida, o sea, que también justamente puedas también conversar con estas inteligencias artificiales. Y a mí lo que no me gusta tanto de esta plataforma es que tiene algunos bugs. O sea, de repente intentas hacer algunos flujos de trabajo y no funciona y al final el consumo de tokens tampoco es tan barato. Entonces, si vas iniciando es una buena manera de probar agentes de inteligencia artificial, de irte familiarizando, pero pues bueno, yo realmente la herramienta que más utilizo y que más recomiendo es N8N. Es mi herramienta que combino tanto agentes de inteligencia artificial como automatizaciones. Todo lo puedo realizar desde aquí. N8N pues es una plataforma bastante completa, tiene muchas conexiones con softwares de terceros y aquí justamente la parte de inteligencia artificial la tienen en una interfaz gráfica muy sencilla, o sea, se entiende muy gráficamente. Aquí, por ejemplo, podemos ver tal cual el agente de inteligencia artificial conectado a su memoria de conversación. Aquí, por ejemplo, le pedimos cómo queremos que tenga su salida, o sea, si necesitamos que la salida no solamente sea texto, sino esté acomodada de cierta manera muy específica, lo podemos acomodar. Y pues bueno, está muy orientada también en automatizaciones, pero esta parte de la construcción de agentes de inteligencia artificial son bastante poderosos. Entonces, esta es la herramienta que yo más recomiendo, la que más me gusta y en la que vamos a empezar a enfatizar y a profundizar un poco más. N8N está básicamente bastante sencillo de utilizar. Aquí, por ejemplo, podemos ver el Canvas. Aquí en el Canvas nosotros tenemos a nuestro asistente de inteligencia artificial, que en este caso es un asistente de consultas. Aquí estamos configurando un asistente de consultas médico, el LLM, que justamente es el cerebro del que hablábamos. En este caso estamos utilizando Anthropic. Tenemos aquí su memoria de conversación. Esta es una memoria temporal. N8N te facilita para que hagas pruebas en lo que conectas una base de datos de memoria real. Su base de conocimientos vinculada a Pinecone, que en su momento pues hablamos un poquito justo de las bases de datos vectoriales y que vamos a hacer un poquito más énfasis después. Esta base de conocimientos está conectada también a OpenAI, a un modelo de lenguaje también embebido, y este asistente tiene acceso al Google Calendar. Esto para que justamente podamos crear citas, ver espacios disponibles. Y aquí en N8N tenemos bastantes opciones también de LangChain, que justamente podemos ver aquí, que podemos crear agentes, distintos tipos de agentes. Es decir, tenemos agentes, por ejemplo, de herramientas, agentes conversacionales, o agentes de OpenAI, de funciones, que eran los que hablábamos en un inicio del video, que fue el que detonó justamente todo este boom. Los agentes de planeación y ejecución, agentes React, que estos justamente son muy buenos para poder pensar en las tareas que necesitan realizar antes de ejecutarlas. Es decir, estos agentes crean un plan que van a seguir paso a paso antes de ejecutar ese plan. Entonces, esto nos ayuda justo para tareas complejas.
extraer información. A partir de cierto texto podemos determinar qué parámetros o qué información necesitamos extraer muy específicamente. Este de Question and Answer, que es busca en la base de conocimientos vectorial. Tenemos el analizador de sentimientos para detectar si el mensaje que nos está dando pues es positivo, es negativo, es neutral, resúmenes, clasificador de texto y pues bueno, muchos otros, ¿no? Aquí por ejemplo podemos ver herramientas, ¿no? Todas las herramientas a las que se pueden conectar estos agentes. Estas herramientas son bastante poderosas, haremos un video específicamente hablando de cómo utilizarlas en N8N, pero tiene muchas herramientas para poder conectarse a las aplicaciones y que estos agentes puedan realizar actividades de manera autónoma. Tenemos aquí, por ejemplo, Airtable, que es una de las que nosotros utilizamos más. O aquí podemos buscar, por ejemplo, de Google, todas las aplicaciones a las que se conecta de Google. Tenemos, por ejemplo, de calendarios, ¿no? Calendly, Google Calendar, de ERPs, tenemos Odoo, ¿no? De CRMs, también Soho CRM, Agile CRM, Teams, etcétera, etcétera, ¿no? Son muchísimas aplicaciones las que se pueden conectar a N8N. Además, pues bueno, de los módulos que tiene de manera nativa para poder transformar la información, filtrarla, quitar duplicados, hacer también justamente conteos o resúmenes, ya sea sumatorias, máximos. En su momento haré un tutorial más especializado de cómo utilizar esta herramienta y cómo sacarle el máximo provecho. Ahora, que conoces las herramientas y por qué N8N para mí es la mejor opción, veamos cómo puedes construir tu propio agente de IA autónomo paso a paso. El primer punto, y uno de los más importantes, es el tema de los datos. Ya sé, lo hemos escuchado mucho y con frases como la data es el nuevo oro, pero es muy cierto, y más cuando hablamos de agentes de IA. Cuando tú contratas a un empleado, le das una inducción sobre lo que consideras importante para tu empresa. Lo entrenas, lo capacitas, le das manuales con la información más actualizada de tu empresa, buenas prácticas, catálogos de precios, costos de productos, contactos de proveedores, es decir, le das todo el contexto para que pueda trabajar y pueda realizar sus actividades de la mejor manera. A un agente de IA lo tenemos que ver de la misma forma. Debe de tener toda la información actualizada y el contexto de lo que debe de hacer, ya que va a estar realizando actividades y tareas en tu empresa. Para darle este conocimiento a tu agente necesitamos una base de datos vectorial. Y para esto vamos a estar usando Pinecone. Hay muchas opciones de bases de datos vectoriales, pero para mí Pinecone es una muy sencilla de implementar. Tiene una versión gratuita que te da bastante capacidad de almacenamiento y el costo de escalamiento es realmente muy pequeño. Otra opción que también me gusta es Supabase, ya que además de tener una base de datos vectorial, la puedes usar también como una base de datos SQL normal. El tema es que Supabase requiere más conocimiento técnico para configurarse. Entonces, cuando hablamos de tener actualizada la base de conocimientos, en este caso la base de datos vectorial, me refiero a que en esta base de datos podemos almacenar todo, y por todo me refiero a todo. Políticas de la empresa, catálogos, eventos, leads, conversaciones, emails. La idea es que todo lo que ocurre lo almacenemos y lo guardemos para que nuestro agente posteriormente pueda hacer búsquedas semánticas y encontrar la información que necesita. Esto es realmente la base fundamental para que nuestro agente sea altamente efectivo. ¿Qué es una búsqueda semántica? Voy a explicarles de forma rápida un concepto un poco complejo, pero de forma sencilla. Primero, las bases de datos vectoriales son como la memoria a largo plazo de los agentes de inteligencia artificial. Para guardar datos en una base de datos vectorial, primero necesitamos convertir la información a vectores, es decir, a un conjunto de números que representan la idea. Ojo aquí, la idea de la información que se está guardando. Para esto se requiere que otra IA, en este caso un modelo de lenguaje ya entrenado, convierta esa información en el valor numérico que representa esa idea, es decir, en un vector. Una vez guardado el vector en la base de datos, pasamos a cómo un agente de IA hace búsquedas en la base de conocimientos. El agente hace una pregunta. Esta pregunta se convierte en un vector que representa esa idea completa. Y ya convertido en vector, se realiza una búsqueda para ver dentro de la base de datos vectorial cuáles son los vectores que más se acercan al de la pregunta. En otras palabras,
qué idea o información está más relacionada con la pregunta que la gente hizo. Y la base de datos retorna la información de esos vectores. Ya después es interpretada por el agente y así se genera la memoria a largo plazo. No profundizaremos tanto en este tema ya que no es necesario para poder aplicarlo, pero en grandes rasgos así es como funciona una búsqueda semántica. Ingeniería de prompts. Hay mucha polémica con este tema. Hay 1000 cursos de ingeniería de prompts que te prometen ser un experto en IA y te dan una base de datos con prompts preelaborados para todo lo que necesites. Yo era escéptico a todo esto y realmente me daba mucha flojera estar elaborando un prompt bien estructurado. Veía todos estos cursos y pensaba, pues de verdad esto no sirve para nada. Hasta que me di cuenta que en realidad es bastante importante estructurar bien un prompt. Y aquí lo importante es que sea claro y específico. Volvemos a la analogía con un empleado. Si tú le das instrucciones vagas o ambiguas o confusas, probablemente no vaya a hacer bien su trabajo y en algunas ocasiones falle. Lo mismo pasa con un agente de IA. Les voy a mostrar una estructura que a mí me ha funcionado muy bien para que mis agentes sean precisos y disminuir considerablemente los errores que cometen, tanto en sus respuestas como en el uso de sus herramientas. Esta estructura es rol, objetivo, instrucciones, herramientas disponibles, ejemplos y consideraciones importantes. Vamos a analizar el ejemplo de un prompt que estoy utilizando para un agente de citas para un consultorio médico. Empezamos con el rol. Básicamente aquí le decimos el rol tiene que tomar una personalidad. Tenemos que decirle cuál es su expertise, para qué es bueno. En este caso, pues es un coordinador de atención al paciente, senior con 15 años de experiencia en clínicas de prestigio. Tiene certificaciones en servicio al cliente médico, conocimientos básicos de terminología médica y experiencia en manejo de situaciones sensibles. Su prioridad es la satisfacción del paciente y la eficacia en la gestión de la agenda. Entonces, con esto le decimos quién es, qué es lo que debe de hacer principalmente para que tenga una noción de sí mismo. Luego pasamos al objetivo. Este es uno de los puntos focales, ya que de esta manera podemos definir exactamente qué es lo que estamos esperando de este agente. En este caso, facilitar el proceso de agendamiento de citas médicas, resolver dudas de pacientes y gestionar eficientemente la agenda médica, asegurando una experiencia positiva y profesional. Aquí, como vemos, le estamos dando una frase muy corta para que tenga bien definido cuál es el objetivo final que tiene que realizar. La siguiente sección son las instrucciones. Aquí básicamente tenemos que poner cuáles son los pasos que va a seguir para que pueda completar su objetivo. En este caso, el paso primero pues es el protocolo de saludo y evaluación. Su segundo paso es la gestión de citas. Aquí le estamos definiendo exactamente qué es lo que tiene que hacer en el proceso de agendamiento, la información que tiene que recibir del paciente, tiene que verificar disponibilidad y tiene que confirmar las citas. Para esto le estamos dando la información muy clara y de manera ordenada. Parte también de las instrucciones pues es el manejo de preguntas. ¿Qué es lo que tiene que hacer para cuando le hagan una cierta pregunta referente a los servicios médicos, para consultas administrativas? Y posteriormente le damos, por ejemplo, la parte de la base de conocimientos. ¿Cuál es la información que puede obtener de su base de conocimientos? Es decir, la información que va a tener disponible, desde el tema de los servicios médicos, la información administrativa y la preparación que se requiere para las citas. Entonces, de esta manera le estamos dando instrucciones muy detalladas de qué es lo que tiene que realizar el agente paso a paso. Seguimos con la parte de las herramientas. Para las herramientas le vamos a detallar cuáles son las herramientas que tiene disponibles y en qué casos tiene que utilizar cada una de estas herramientas. De esta manera, el agente va a saber cuáles son, pues bueno, como una persona o un empleado, cuáles son las herramientas que tiene a su disposición y en qué momento utilizarlas. Continuamos con la parte de los ejemplos. Esta parte de los ejemplos es muy importante porque si bien un agente con un buen prompt puede tener una tasa de efectividad del 90% en el manejo de las consultas, sin ningún ejemplo,
cuando le ponemos ejemplos, este 90% puede subir al 98, 99%, que hablando en temas pues, de manejo de consultas y de temas críticos, un 9, 10% es bastante. Entonces aquí le tenemos que poner ejemplos de cómo nos gustaría, por ejemplo, que hiciera el saludo, qué es lo que tiene que hacer si es para agenda de cita, qué herramienta debería de utilizar y, por ejemplo, si es para confirmación. Al final dejamos la sección de consideraciones importantes, que es como el postdata, ¿no? Es como decir, oye, nada más antes de que des tu respuesta final, toma en cuenta esto, en este caso tus respuestas deben ser breves, tienes que utilizar un lenguaje claro, no hagas preguntas innecesarias que no vengan en tu base de conocimientos, solo cuestiones que necesitamos reafirmar que justamente también cuando vamos viendo y evaluando las respuestas que van dando la gente, podemos ir evolucionando también esta parte de las consideraciones importantes. Las herramientas son la razón por la que un agente es considerado un agente y no solo un chatbot. Estas le dan la capacidad de realizar acciones y consultar información de otras plataformas en tiempo real. Este es uno de los motivos por los que N8N es mi herramienta favorita para hacer agentes de inteligencia artificial, ya que además de tener una amplia gama de herramientas nativas para conectar a tus agentes, tiene la posibilidad de crear flujos de trabajo y automatizaciones y utilizar estos como herramientas para nuestro agente. Esto es súper poderoso, ya que podemos crear nuestras propias herramientas conectados a cientos de aplicaciones en la nube de forma sencilla y sin código, y conectarlas a nuestro agente para que pueda hacer uso de estas según las instrucciones que le fueron dadas. Bueno, vamos a ver justamente el tema de uso de herramientas en los agentes. Para este caso vamos a utilizar un agente de ventas que creamos para una empresa que se dedica a fabricar cajas de cartón para tiendas de regalo. Son mayoristas, básicamente. Y aquí vamos a utilizar un agente React. ¿Por qué un agente React? React significa Reason and Action. Hay distintos tipos de agentes. En este caso, este agente lo que hace es que razona y luego hace una acción y obtiene una observación. En base a esa observación, revisa cuál va a ser su siguiente acción y repite ese proceso. Este tipo de agentes a mí me ha funcionado muy bien, ya que me da muy buenos resultados tanto en temas conversacionales como en temas de uso de herramientas. No es tan especializado en el uso de herramientas como el Tools Agent, pero me da mejores procesos de pensamiento. Este agente lo utilizamos con Anthropic, con Cloud 3.5 Sonnet, que también para temas conversacionales considero que es una muy buena herramienta. Entonces aquí nos vamos a enfocar en el tema del uso de herramientas. Voy a explicar un poco en qué consiste cada herramienta y ya después lo vamos a ver en acción. Primero tenemos la base de conocimientos. Esta base de conocimientos lo que hace es hacer una búsqueda en la base vectorial donde está la información de la empresa. En esta información de la empresa tenemos políticas, tiempos de entrega y otros datos relevantes que pueden ser de utilidad para el bot para que le contesten los usuarios. Tenemos la parte de catálogo de categorías y catálogo de productos. Los separamos en estas dos partes porque como su catálogo es bastante amplio, lo que hacemos es primero buscamos en el catálogo de categorías la categoría que más se asemeje a la consulta que el usuario está buscando. Una vez que encontramos esas categorías, sacamos sus IDs y buscamos específicamente todos los productos relacionados con esos IDs en el catálogo de productos. Esto con el objetivo de que no nos arroje todos los productos y que no sea un consumo excesivo también de tokens. Tenemos otra herramienta que lo que hace es enviarnos catálogos por WhatsApp en PDF. Dependiendo de las consultas que se hagan, son los catálogos que se van a enviar. Y tenemos otra que es la de solicitud de cotización, que básicamente lo que esta herramienta hace es que cuando el usuario solicita una cotización, lo redirige al área de ventas. Estas herramientas, pues como vemos aquí, son herramientas que hemos desarrollado nosotros custom. Las desarrollamos aquí mismo en N8N. Es lo que mencionábamos que justamente N8N nos da la capacidad de poder desarrollar herramientas completamente personalizadas que pueden ser otros flujos de trabajo para dárselas a nuestros agentes y esto pues nos da muchas capacidades. Vamos a verlo ahora en acción. Le voy a editar justamente aquí cuál va a ser la consulta que va a hacer el usuario. Le voy a poner que quiero ver sus catálogos de cajas. Quiero ver catálogo de cajas. Y vamos viendo qué herramientas utiliza.
Le damos en guardar y aquí le vamos a dar en test workflow. Entonces empieza ahora sí a ejecutar, empieza su primer línea de pensamiento y lo que hace es inmediatamente me envía los catálogos. Me va a enviar ahorita por WhatsApp justamente los catálogos correspondientes a la consulta que le acabo de hacer y una vez que se envíen los catálogos va a proceder a su siguiente acción. Vamos revisando cuál es el proceso de pensamiento que va a seguir una vez que envía los catálogos. En este caso, esta herramienta de enviar catálogos es una herramienta un poquito extensa. Al final podemos revisarla a grandes rasgos en qué consiste, pero bueno, lo que hace básicamente es mandar los catálogos por WhatsApp y una vez que los manda, le regresa ya a la gente que los catálogos fueron enviados correctamente o un error en dado caso. Entonces, ahorita en este momento sigue pensando, ya envió los catálogos, ahora pasa a su siguiente línea de pensamiento y actualice su memoria de trabajo. Vamos viendo entonces cuál fue su esquema de pensamiento, the reason and action, ¿no? Tenemos aquí primeramente que su pensamiento es debo averiguar qué catálogos de cajas están disponibles para enviar al cliente. Entonces lo que hace es enviar catálogos, utilizar la herramienta enviar catálogos y le pone catálogo de cajas. Entonces la herramienta lo que le responde es estatus de envío de catálogos, catálogos por enviar, catálogo de caja plegadiza enviado correctamente. Categoría relevante, caja plegadiza. Aquí básicamente lo que le dice la herramienta es que le envió 3 catálogos de caja distintos. Entonces, una vez que ya le responde la herramienta, lo que hace el agente es, déjame pensar qué es lo que voy a hacer paso a paso. El usuario ya me preguntó, ya le mandé, debo informar al usuario que los catálogos han sido enviados. Entonces, ahora sí, en Final Answer, eso es lo que le contesta al usuario. Te acabo de enviar nuestros catálogos de cajas que incluyen catálogo de cajas plegadizas para joyería y cajas de cartón. Puedes revisarlo y si tienes alguna duda sobre medidas o precios o necesitas una cotización, con gusto te ayudo. Entonces, si nosotros vemos aquí la herramienta de cajas justamente y le damos en ejecutar y subinspección, nos va a abrir justamente cuál fue el proceso que siguió para enviar esos catálogos, que como mencionábamos, pues este es un workflow que nosotros desarrollamos a la medida, ¿no? Y aquí podemos ver exactamente qué fue lo que hizo. Aquí voy a acercarlo. A grandes rasgos, pues bueno, le pregunta cuáles son las cajas, los catálogos que necesita enviar. Esta cadena de aquí lo que hace es justamente identificar de entre los posibles catálogos cuáles son los catálogos que son más relevantes, en este caso catálogo de caja plegadiza, caja para joyería y catálogo de cajas. Entonces, yo no voy a hacer mucho hincapié en este flujo, pero lo que hace es ya mandárselo, dependiendo si lo contactaron por Facebook o por WhatsApp, entonces ya se lo manda por WhatsApp, ¿no? Entonces, una vez que ya se lo manda, ya al final le contesta a la gente y ya le dice, los catálogos fueron enviados con éxito, ¿no? Estatus de envío de catálogos y ya le dice cuáles fueron los estatus. Entonces, básicamente, ese fue el proceso de pensamiento de la gente y cómo utilizó la herramienta. Como vimos aquí, esta herramienta pues fue un flujo completo de trabajo. Entonces, le estamos dando a nuestro agente la capacidad de ejecutar flujos de trabajo a decisión propia. En este caso, pues decidió que la herramienta más adecuada para la consulta era enviar los catálogos en PDF, le dijo cuáles eran los catálogos que necesitaba enviar y en base a eso fue lo que le mandó a la herramienta. Entonces, así como esta herramienta, podemos utilizar muchas otras. Aquí, como mencionábamos, si cambiamos la consulta y le preguntamos por algo en específico, de igual manera nos puede retornar. Aquí, por ejemplo, en lugar de ver el catálogo de cajas, le puedo decir, dame información, dame info de cajas plegadizas, por ejemplo. Ya le doy en guardar. Le doy en test workflow. Y aquí ya vamos a ver que justamente ahora el uso de herramientas, como vemos, ahora es distinto. Ahora primero se va al catálogo de categorías para extraer la categoría relevante a las cajas plegadizas. Una vez que retorna el ID, ya busca en su catálogo de productos por el ID en específico. Entonces, aquí vemos que utiliza otro tipo de herramientas. Estos workflows son un poco más sencillos, por eso se tardó menos, los ejecutó más rápido. Y ahorita vamos a ver entonces cuál fue su proceso de pensamiento. Si nos vamos a logs, podemos ver hasta abajo
que su pensamiento es voy a buscar información sobre cajas plegadizas. Primero verificaré las categorías disponibles y luego buscaré información específica. Entonces busca en la herramienta Info Categorías y busca caja plegadiza y cartón plegable. La herramienta ya le responde con la información, los IDs y qué descripciones tiene. Y ahora va a su siguiente herramienta, que es Info Catálogo de Productos. Entonces, ahora sí, buscar detalles de cajas plegadizas, categoría, y ahora sí pone el ID que obtuvo de la herramienta anterior. Entonces, ya esta herramienta le retorna pues toda esta información, que son todas las cajas relacionadas a ese ID. Entonces, ya con esa información, ya el agente ya puede dar su respuesta final. En este caso, claro, te comparto la información sobre nuestras cajas plegadizas. Ya le das, son cajas de cartón delgado, todas las características, modelos pequeños, sus precios, modelos medianos, medidas y precios. Los precios son por paquete y no incluyen IVA. ¿Qué medida te interesa conocer a más detalle? Entonces, bueno, básicamente este es el funcionamiento de un agente con el uso de herramientas. Bueno, pues el tema de los agentes es un tema bastante interesante porque pues podemos hacer agentes básicamente para múltiples acciones. Ahorita, por ejemplo, los que les acabo de mostrar son principalmente enfocados para ventas o temas comerciales, que justamente es una de las áreas donde más nos hemos especializado y donde más también tenemos expertise. Entonces, para temas de agentes comerciales, nos ha funcionado muy bien utilizar, como mencionábamos, los agentes React, pero hay distintos tipos de agentes. En tema justamente de LangChain, que es uno de los frameworks o marcos de trabajo que utilizan estos agentes o que desarrollan estos agentes, pues podemos encontrar distintos tipos como el agente de herramientas, que lo mencionábamos como el Tools Agent, el agente React, que es Reason and Action. Tenemos, por ejemplo, el agente SQL, que el agente SQL lo que hace es poder buscar y manipular una base de datos en SQL, que justamente, pues bueno, ya para sistemas un poquito más complejos que tienen bases de datos relacionales, estos agentes son bastante buenos. Tenemos también otros agentes que, por ejemplo, se llama el Plan and Execute, que justamente lo que hace este agente es planear y ejecutar. Es como una versión un poquito más rebuscada del Reason and Action. Yo en lo personal no le he encontrado todavía mucho valor o mucho sentido a este tipo de agente, pero todos estos agentes básicamente lo que nos ayudan es a poder identificar y realizar acciones específicas. Como mencionaba, el agente que yo personalmente utilizo más es el Reason and Action, y también estos agentes se pueden combinar de distintas maneras para poder también crear o ejecutar tareas más complejas. Estas tareas pueden ser inclusive secuenciales o paralelas, y esto depende también pues de la arquitectura que se necesite. Ahorita les voy a mostrar, por ejemplo, una arquitectura que también nosotros hemos utilizado para crear agentes. En este caso, esta arquitectura que les voy a mostrar es una arquitectura multiagente. ¿Qué es esto de multiagente? Que utilizamos distintos agentes dependiendo de la necesidad o en este caso, pues bueno, esta arquitectura que les voy a mostrar es de un agente de ventas. Entonces, dependiendo de la etapa en la que esté el prospecto, es el agente que entra. Entonces, enseguida les muestro. Digo, aquí no voy a hacer énfasis mucho en los detalles, nada más me gustaría presentarlo a grandes rasgos para mostrarlo como uno de los ejemplos que se puede utilizar ya en producción, este sistema de agentes. Básicamente lo que hacemos aquí es que dependiendo de la etapa en la que se encuentra el prospecto, vamos a determinar cuál es el agente que lo va a atender. En este caso, por ejemplo, tenemos etapa pues nuevo prospecto, si es un prospecto que ya está caliente, si es primer contacto, está en perfilamiento, es un prospecto calificado, ya se envió la propuesta. Digo, aquí tenemos básicamente todas las etapas. Entonces, dependiendo de la etapa en la que se encuentre el prospecto, por ejemplo, si es un prospecto nuevo de perfilamiento o primer contacto, lo va a tomar el agente de perfilamiento. Este agente de perfilamiento pues tiene su base de conocimientos y su base de ser, también tiene dos bases de conocimientos, de hecho, la de justamente su base general y la de los servicios que maneja, y tiene una herramienta que se llama Hot Deal. Esta herramienta lo que hace es que básicamente si detecta que el usuario está muy propenso
a adquirir los servicios o quiere ya agendar una cita, este agente como tal no puede agendar citas, pero lo que puede hacer es marcarlo como deal caliente para que en la siguiente interacción se vaya con el siguiente agente, que es el agente ahora sí, el que se encarga de crear las citas, que es este de aquí, el setter. Este de aquí, al igual que el agente anterior, pues también tiene sus dos bases de conocimientos para que pueda hacer uso de ellas y responder cualquier consulta, pero su herramienta ahora es un gestor de calendario. Esta herramienta de gestor de calendario, lo más interesante es que es otro agente. Básicamente, aquí estamos utilizando también un sistema tanto de agentes, multiagentes en paralelo, como un sistema también, en este caso, de agente orquestador y agentes hijos, ¿no? Aquí, por ejemplo, si vemos el gestor de calendario, este es el agente gestor de calendario. Entonces, básicamente, esta herramienta que tiene el agente setter es otro agente. Entonces, lo que le pasa al agente setter es ya la solicitud de revisar disponibilidad, de agendar una cita. Entonces, hay un agente especializado que lo que hace es justamente utilizar ya las herramientas de Google Calendar para poder agendar y le retorna una respuesta al agente anterior. Así se vería el workflow a grandes rasgos. Yo sé que se ve bastante complejo, no lo es tanto realmente. Al final de cuentas, pues nada más son aquí uno, dos, tres, cuatro agentes, ¿no? Que son los que van a atender a todos los prospectos. Entonces, cada agente pues tiene cierto set de herramientas y el agente setter pues tiene a su disposición una herramienta que es otro agente, ¿no? Ya en otros videos haré más explicación y más hincapié en los sistemas de múltiples agentes, pero pues bueno, la idea con esto es mostrarles cómo se puede utilizar ya también no solo un agente, sino múltiples agentes. Entonces, esto es una arquitectura rápida de sistemas multiagentes. La idea con esto también es justamente enseñarles que se pueden hacer arquitecturas pues lo más sencillas o simples, como arquitecturas también mucho más complejas, dependiendo también de la necesidad que se requiera. Bueno, con esta arquitectura que acabamos de revisar, podemos obtener una eficiencia mucho más elevada en nuestra tasa de conversión, podemos multiplicar nuestra tasa de conversión, porque básicamente a cada prospecto le estamos dando la atención que necesita. O sea, estamos especializando distintos agentes para que dependiendo de la etapa en la que se encuentra, cada agente pueda utilizar cierto set de herramientas y ciertas instrucciones de manera muy clara. Esto nos permite, pues ahora sí que dar una atención mucho más efectiva a cada uno de nuestros prospectos y en este caso pues lo que estamos haciendo es dividirlos por etapas, pero pues bueno, se puede dividir por intereses, por industria, básicamente pues bueno, dependiendo de la solución empresarial que se esté desarrollando, es cómo se puede dividir esta parte para poder utilizar cada uno de estos agentes de manera específica. Y esta que vimos, pues es una de múltiples arquitecturas multiagente. Ya en próximos videos estaré explicando algunas otras arquitecturas que utilizamos y que nos funcionan mucho también para aumentar la parte sobre todo comercial. La industria se mueve rápidamente hacia el uso de agentes de inteligencia artificial en negocios. Y quienes se suban hoy a estas tecnologías van a tener una ventaja competitiva. Herramientas como N8N nos permiten crear soluciones de agentes sin código y sin saber programar. Los invito a seguir aprendiendo sobre cómo utilizar estas herramientas y en mis videos les iré explicando cómo utilizarlas y cómo le he hecho yo para crear mi agencia de automatización de inteligencia artificial Mindworkers. Si quieren que los ayude a crear su propia agencia o les interesa aprender sobre estas herramientas, déjenme en los comentarios su correo y yo me pondré en contacto con ustedes. En cambio, si tienes una empresa y te gustaría que les ayude a automatizar sus procesos comerciales con inteligencia artificial, puedes visitar nuestra página web de Mindworkers que también dejaré en la descripción. Cuéntenme qué les gustó en este video y sobre qué temas les gustaría que profundicemos en los próximos. Déjenme sus comentarios y nos vemos en la próxima. Adiós.